Me pidió ayuda para sanar, pero destruyó todo lo que yo era. Cuando acepté que mi hermana se viniera a vivir conmigo, fue porque pensé que estaba en una etapa distinta de su vida. Dijo que necesitaba reconstruirse y que yo era lo más cercano a un hogar seguro que tenía. En ese momento me pareció una frase sincera, incluso bonita. No imaginaba que, detrás de esa súplica disfrazada de cariño, se escondía algo que terminaría desmoronando todo lo que había construido. Tenía 29 años cuando pasó. Llevaba 6 años viviendo en Bogotá, una ciudad que me abrazó con la intensidad de una tormenta y me enseñó a sobrevivir en medio del caos. Después de años de compartir techo con gente que olvidaba sacar la basura o cocinaba arroz con atún a las 3 de la mañana, logré alquilar mi propio apartamento. Pequeño, sí, pero con ventanas que daban al cielo, y eso para mí ya era lujo. Trabajaba en una agencia de diseño digital. Me iba bien. No como para salir en revistas, pero lo suficiente para sentirme estable. Esa sensación de no mirar la cuenta bancaria antes de comprar un café fue mi primera gran victoria adulta. Y en medio de esa calma conquistada, conocí a Joaquín. Fue en una galería de arte, lo típico que uno cree que solo pasa en las películas. Hablamos de una instalación absurda hecha con espejos rotos y desde entonces no dejamos de vernos. Un año después, ya estábamos conviviendo. Nunca me gustó decir que estaba feliz porque cada vez que lo decía, algo se desajustaba. Y esta vez no fue diferente. Justo cuando sentía que había encontrado cierta armonía, apareció Paula. Mi hermana mayor. 2 años más grande. 2 vidas paralelas que nunca se supieron cruzar bien. No era una enemistad evidente, ni siquiera una relación conflictiva. Era algo más sutil, más corrosivo. Como si ella tuviera la habilidad de lanzarme cuchillos con sonrisas y frases amables. Crecimos bajo el mismo techo, pero nunca fuimos realmente cercanas. Yo era la que hablaba poco y trataba de entender las cosas desde la razón. Ella, la que usaba el sarcasmo como escudo. Cada logro mío era un tema a minimizar. Cada caída, una oportunidad para señalar cómo todo podía haberse hecho mejor. Aún así, cuando me llamó para pedirme quedarse unos días en mi apartamento, dudé, pero accedí. Me habló con una dulzura que no recordaba. Me dijo que su relación había terminado, que la habían echado del trabajo, que necesitaba un respiro. Sos la más estable de las dos, Lía, me soltó. Y por un segundo, me lo creí. Sentí que tal vez estábamos madurando, que la vida nos había llevado por caminos diferentes pero compatibles. Que finalmente, después de tantos años de tensión camuflada, podíamos construir algo parecido a un vínculo. Mi primer error fue pensar que los lazos de sangre garantizan buenas intenciones. Joaquín no estaba muy convencido, pero no quiso decirle que no. Al principio todo fue llevadero. Compartíamos las tareas de la casa, cocinábamos, incluso veíamos alguna serie juntas. Me reía con ella como cuando éramos adolescentes. Pensé que tal vez, con los años, nos habíamos curado de lo que fuera que nos separaba. Pero esa ilusión duró poco. La primera semana, noté pequeños detalles. Mi delineador abierto sobre el lavamanos, un par de mis camisas en su lado del closet, mi perfume en el aire aunque yo no lo había usado. Le pregunté directamente y se rió. Pensé que era mío. Siempre compartimos todo, ¿no? No, no lo hacíamos. Nunca fue así. Después vinieron los comentarios sobre Joaquín. Qué suerte que te cocina, si yo hubiera tenido uno así, no estaría sola. Él sonreía con esa incomodidad que a veces pasa desapercibida, pero yo la sentía. Algo me decía que no era solo una visita temporal. Era otra cosa. Una especie de ocupación silenciosa. Como si estuviera probando si su presencia encajaba mejor que la mía en esa vida. Una noche, mientras cenábamos con un par de amigos, alguien le preguntó qué tal era vivir con nosotros. Paula, con una copa de vino en la mano, respondió con una sonrisa que todavía me retumba. Bueno, más que vivir con ellos, ya soy parte del mobiliario, ¿no creen? Rieron todos. Incluso yo. Pero sentí que una grieta se abría, apenas perceptible, pero ahí. Le pedí, días después, que empezara a buscar un lugar para ella. Me respondió como si le estuviera clavando una daga. Me dijo que solo quería estar cerca, que yo era su refugio. Y usó esa palabra con tanto peso que me hizo dudar. La dejé quedarse otra semana. Esa fue mi segunda gran equivocación. Esa semana cambió todo. Un miércoles, salí de la oficina antes porque olvidé una memoria USB con unos archivos urgentes. Al llegar, encontré la puerta apenas entreabierta. Escuché voces desde la cocina. Me quedé quieta. No porque no quisiera entrar, sino porque algo me detuvo. Era como si necesitara confirmar lo que ya intuía. Paula hablaba con Joaquín.
No era una conversación comprometedora en sí, pero el tono, el subtexto, era otra historia. Le decía que él merecía a alguien que lo valorara de verdad, que a veces uno se acostumbra a lo roto por miedo al cambio. Él no respondió. O no supo qué decir. O tal vez, peor, no quiso. Cerré la puerta con fuerza para anunciar mi presencia. Se sobresaltaron. Me saludaron como si nada. Pero el aire había cambiado. Desde ese instante, dejé de sentirme en casa. Todo me resultaba ajeno. Las tazas que habíamos comprado juntos, la manta sobre el sofá, los libros acomodados en el estante. Era como si ella hubiera entrado en cada rincón y lo hubiera contaminado. No dije nada. Aún no. Me guardé la rabia, el miedo, la sospecha. Esa noche, cuando todos dormían, revisé su bolso. Me sentí sucia haciéndolo, pero necesitaba respuestas. Encontré su cuaderno. Entre frases sueltas y dibujos, una oración estaba subrayada varias veces. Ya está casi hecho. Solo tengo que esperar a que ella se quiebre. No ponía mi nombre. Pero no hacía falta. No dormí esa noche. Cerré el cuaderno, lo dejé en su lugar y me acosté sin decir una palabra. Me miré al espejo del baño antes de volver a la cama y no me reconocí. Tenía los ojos desbordados y una tensión en el pecho que me costaba disimular. Me pregunté en qué momento dejé de ponerme primero, en qué punto exacto dejé que alguien entrara hasta lo más hondo de mi vida solo porque llevaba mi sangre. Los días siguientes los viví como si caminara sobre vidrio. Cualquier paso en falso podía cortarme. Paula seguía con sus frases ambiguas, su tono siempre amable, esa forma suya de disfrazar intenciones bajo una falsa ternura. ¿Y Joaquín? Joaquín ya no era el mismo. Seguía ahí, claro. Físicamente presente. Pero se movía como un fantasma. Su risa era más tenue, sus ojos evitaban los míos, sus manos me rozaban sin tocarme realmente. Una noche, después de una jornada pesada, volví y encontré la escena más absurda y dolorosa. Paula y Joaquín cenando juntos. Velas, vino tinto, música suave. Ella usando una de mis camisas como si fuera un vestido. Él, incómodo, se levantó en cuanto me vio. Estábamos hablando de vos, dijo ella con una sonrisa tan falsa que me dolieron las encías de contenerme. No dije nada. Fui a mi cuarto, cerré la puerta y me senté en el borde de la cama. Sentí que el piso se hundía. Esa noche, a las 4 de la madrugada, escuché pasos. Me levanté en silencio. La puerta de la habitación de Paula se cerraba despacio. Caminé hasta el living. Joaquín estaba ahí, con la laptop sobre las piernas, pero sin hacer nada. Solo mirando la pantalla como si necesitara que le dijera qué hacer con su vida. No me vio. O eligió no verme. Al día siguiente, cuando se vistió para salir, le pedí que habláramos. Me dijo que no había pasado nada. Que estaba imaginando cosas. Que estaba paranoica. Que era el estrés. Ella no es más que una visita, dijo. Pero sus palabras ya no alcanzaban. Su frialdad era el verdadero mensaje. Me abrazó como si yo fuera una conocida que estaba pasando por un mal momento, y ahí entendí que ya no había nada que cuidar. Esa tarde, Paula me dijo que se iba. Que había encontrado un lugar, que ya estaba todo listo. Me dio un beso en la mejilla y se fue sin drama. Pero antes de cerrar la puerta, me miró. No con cariño. No con culpa. Con victoria. Como si acabara de ganar una batalla que solo ella había estado peleando. Los días que siguieron fueron de un silencio insoportable. El apartamento ya no sonaba igual. Me dolía el aire. Me dolía el sofá. Me dolía el espacio entre nosotros. Joaquín y yo hacíamos todo como si estuviéramos bien, pero éramos dos estatuas repitiendo una coreografía vacía. No hablábamos de lo importante. No discutíamos. No reíamos. Solo flotábamos. Intenté no mirar su celular. Me forcé a no convertirme en esa versión de mí que tanto me repugnaba. Pero una noche, mientras él se duchaba, su teléfono vibró. Y ahí estaba. Un mensaje. De Paula. ¿Estás mejor desde que me fui o solo estás sobreviviendo? Me ardió la garganta. El corazón me golpeaba en el pecho. Desbloqueé el teléfono. No lo había hecho nunca. No porque confiara ciegamente, sino porque había una línea que me juré no cruzar. Pero esa línea ya la habían cruzado los dos hace rato. La conversación era corta, pero llena de claves. Fotos de libros, frases de películas, preguntas disfrazadas de filosofía barata. Ella lo provocaba. Él no la rechazaba. Y eso bastaba.
Cuando salió del baño, le extendí el celular. No dije nada. Se sentó frente a mí. Le pedí que hablara. No negó. Tampoco admitió mucho. Dijo que no pasó nada físico. Que sí, había sido confuso. Que en esos días se sintió visto de otra manera. Que no supo cómo frenarlo. Que lo lamentaba. Lo dijo como si con eso pudiera borrar lo que pasó. No lloré. No grité. Solo lo miré y le pregunté, ¿y ahora qué? No supo qué decir. Pasaron semanas así. Un limbo afectivo donde todo se sostenía con hilos rotos. Seguíamos compartiendo cama, comida, rutina. Pero ya no éramos dos. Éramos dos soledades enfrentadas. Y Paula seguía presente. Aunque no físicamente. Seguía en su ausencia. En su recuerdo. En las palabras que no se decían. En los espacios vacíos. Hasta que un día, la vi. Estaba en una cafetería. Con una amiga. Llevaba mi chaqueta verde. No una parecida. Era la mía. La reconocí por una mancha de pintura blanca en el bolsillo. Me acerqué. Me miró. Sonrió como si nada. ¿Es mi chaqueta?, le pregunté. Pensé que me la habías dado cuando me fui, respondió. No me lo esperaba. Pero tampoco me sorprendió. Entonces, por primera vez, le hice la única pregunta que importaba. ¿Qué quieres de mí? Y su respuesta fue tan cruda que me quebró por dentro. Lo que siempre quise. Que me veas. No pude contestarle nada. Me di la vuelta y me fui de ahí sin mirar atrás. No tenía sentido quedarme a interpretar su dolor, a buscar raíces para algo que ya me había desarmado entera. ¿Qué importaba ahora si ella estaba rota desde antes? ¿Por qué tenía que ser yo su espejo, su descarga, su competencia invisible? Esa noche llegué a casa y miré a Joaquín mientras dormía. Tenía el rostro sereno, como si todo lo que pasó no lo hubiera atravesado. Como si él no se diera cuenta del daño. Tal vez de verdad no lo entendía. Tal vez simplemente era más fácil no ver. Le pedí que se fuera. No le grité. No le reclamé. Solo se lo dije. Así, con voz baja y firme. Me miró como si no creyera lo que estaba escuchando. Preguntó si estaba segura. Asentí. Hizo su maleta en silencio. Me abrazó antes de salir. Un abrazo largo, pero hueco. Como si estuviéramos despidiendo algo que hacía tiempo había muerto. Y me quedé sola. No fue el tipo de soledad que llega con la ruptura, con el dolor o la tristeza. Fue una especie de entumecimiento. Un modo automático. Me despertaba, trabajaba, comía, respondía correos. Todo como si no fuera yo. Como si solo estuviera ocupando el cuerpo. Durante esas primeras semanas no lloré. No lo necesitaba. Lo que sentía era más ácido que el llanto. Era vergüenza. Por no haber visto las señales. Por haber permitido tanto. Por haber dejado que la sombra de alguien más me quitara el brillo de lo que era mío. Y fue entonces que entendí algo terrible, que en toda esa historia, yo también me fallé a mí misma. No solo ellos cruzaron límites. Yo también los dejé. Porque quise ser la hermana comprensiva. La pareja paciente. La mujer razonable que todo lo aguanta. Me tragué las molestias. Me callé las sospechas. Justifiqué lo injustificable. Y terminé invisible para mí misma. Empecé terapia. No porque sintiera que estaba por romperme, sino porque ya me había roto. Nadie se había dado cuenta. Ni siquiera yo. Las primeras sesiones fueron como romper una costra vieja. Lloré. Me enojé. Me quedé en silencio muchos minutos, sin saber por dónde empezar. Pero también empecé a ver claro. Entendí que el dolor de Paula no era mi culpa, pero sí era mi responsabilidad decidir qué hacer con eso. Y elegí soltar. Dejé de ver sus redes. De hablar de Joaquín como si todavía pudiera volver. De esperar disculpas. Empecé a escribir. No con un propósito editorial, solo para sacarme lo que me pesaba. Me reencontré con mi propia voz. Esa que había callado tanto tiempo. Y ahí entendí que el enojo más profundo no era hacia ellos. Era conmigo. Porque fui parte del problema. Porque me perdí tratando de sostener una imagen de mujer fuerte, pareja estable, hermana solidaria. Porque todo lo que hacía era reacción a lo que los demás necesitaban. Nunca una elección consciente mía. Los meses que vinieron después fueron raros. En apariencia, no pasaba nada. Pero por dentro era una transformación.
Por primera vez no había tensión. No había secretos. No había pasos furtivos en el pasillo ni voces amortiguadas en la cocina. Solo estaba yo. Con mi cama. Mi taza. Mi ropa. Mi aire. Y al principio me sentí vacía. Como si no supiera qué hacer con tanto silencio. Pero después empecé a respirar. Volví a cocinar solo para mí. A correr por las mañanas sin horarios. A pintar. A llamar a amigas que había dejado en pausa por priorizar una relación que se estaba oxidando hace rato. Y sí, sonaba a manual de autoayuda. Pero no era un proceso recto. Había recaídas. Días en los que me costaba levantarme. Noches en las que miraba si él había visto mis historias. Tardes en las que me preguntaba si Paula se arrepentía. Hasta que un día me di cuenta de que no necesitaba esas respuestas. Porque todo lo que necesitaba saber, ya lo sabía. Vi quiénes eran cuando pensaban que yo no los estaba mirando. Y justo cuando sentí que estaba cerrando ese capítulo, recibí una llamada. Mi mamá. Casi no hablábamos desde que todo explotó. No porque la hubiera cortado, sino porque cada conversación con ella me hacía sentir culpable por haberme defendido. Siempre encontraba la manera de justificar lo de Paula. Que era más sensible. Que tenía problemas emocionales. Que no sabía cómo manejar su tristeza. Pero esa vez fue distinto. Su voz sonaba tensa. Me dijo que necesitaba que fuera a casa. Que Paula estaba ahí. Que quería hablar conmigo. Que había escrito una carta. No sabía si estaba enferma, si había pasado algo grave. No. Simplemente quería hablar. Dudé. No porque le guardara rencor, sino porque no sabía si estaba lista para remover todo otra vez. Pero una parte de mí, esa parte terca que aún deseaba que alguien reconociera el daño que me hizo y le importara, esa parte dijo que sí. Fui un sábado. Cuando llegué, el auto de mi hermana ya estaba afuera. Respiré hondo antes de tocar el timbre. Me dolía la mandíbula de tanto apretar los dientes. Mi papá abrió la puerta. Me abrazó. Estaba más flaco. Tenía los ojos tristes. Me pregunté cuántas veces habría pensado en donde fallaron con nosotras. Paula estaba en el living. Sentada. No se levantó al verme. Me miró, nada más. Sin superioridad. Sin sonrisa forzada. Y por primera vez en años, la vi como realmente estaba, deshecha. Me alcanzó una hoja escrita a mano. Era su carta. La leí en silencio. Cada palabra, cada línea, era una confesión desnuda. No había excusas. No se escudaba en la infancia, ni en la depresión, ni en el abandono emocional. Tampoco usó frases dulces para disfrazar la culpa. Fue directo. Crudo. Decía que había pasado la vida sintiendo que competía conmigo, aunque yo nunca estuviera compitiendo. Que verla feliz, a mí, le resultaba insoportable porque le recordaba que ella no lo era. Que cuando se mudó conmigo, ya tenía un plan. Que no buscaba quedarse por necesidad, sino para probar que yo no era tan fuerte como parecía. Me reconocía que cuando notó que Joaquín empezaba a alejarse de mí, sintió poder. Que cada vez que él dudaba, se sentía elegida. Que nunca pensó que terminaría sola. Que esperaba que yo reaccionara con furia, que gritara, que la corriera de mi casa. Pero que no hacerlo, le dolió más que cualquier bofetada. La carta terminaba diciendo que no sabía si quería que fuéramos hermanas, ni amigas. Solo sabía que no podía seguir siendo la misma. Que había empezado terapia. Que no quería repetir con otros lo que había hecho conmigo. Y que lo lamentaba. No por haber perdido mi cariño, sino por haber desperdiciado la oportunidad de construir algo distinto. Cuando terminé de leerla, la dejé sobre la mesa. No la abracé. No lloré. Solo le dije que le creía. Pero también le dije que eso no significaba que quería retomar un vínculo. No todavía. Necesitaba más tiempo. No para perdonarla, porque eso ya lo había hecho, sino para aceptar que nunca tendría a esa hermana que imaginé cuando era chica. Me fui sin más. Llegué a casa, dormí como no dormía hacía meses. Esa noche soñé con cosas sencillas. Con calles vacías. Con mis pasos sonando en el suelo mojado. No aparecían ni ella ni Joaquín. Y al despertar, entendí algo que me conmovió más que cualquier gesto. Ya no necesitaba recuperar lo que me habían quitado. Porque eso ya no era parte de mí. Con el tiempo, algo raro empezó a pasar. Me despertaba y no sentía ese nudo en el pecho. Ya no vivía con el cuerpo en tensión, esperando el próximo golpe.
Mi cabeza no repasaba frases que nunca se dijeron, ni gestos que no supe leer. Había paz. Una paz extraña, porque era nueva. Una paz que daba miedo por lo frágil que parecía, pero que era mía. Salía sola, caminaba, me sentaba en cafés a escribir sin mirar el celular. Iba al cine sin esperar que alguien me acompañara. Aprendí a disfrutar mi propia compañía. Sin necesidad de demostrar nada. Sin necesidad de compartirlo en una historia para que alguien me valide. Conocí gente nueva. Conversaciones simples. Sin historia, sin pasado, sin expectativas. Hombres, mujeres, personas que no querían meterse en mi casa, ni robarme mi ropa, ni desdibujar mis límites. Y eso ya era un regalo. Y justo cuando ya no esperaba nada, una tarde, Joaquín me escribió. No lo había bloqueado. No por nostalgia, ni por debilidad. Lo tenía ahí, como quien deja una foto vieja en un cajón, no se mira, pero tampoco se tira. Su mensaje fue breve, solo quería decirte que nunca fui el hombre que merecías. Lo estoy entendiendo recién ahora. Perdón. No respondí. No por orgullo, sino porque ya no era necesario. No necesitaba que entendiera nada. No necesitaba cerrar nada con él. Porque yo ya había cerrado todo conmigo misma. A la semana supe, por una amiga en común, que se había mudado. Que vivía en Medellín. Que estaba empezando de nuevo. Me dio igual. De verdad. No con frialdad. Con claridad. Paula, por su parte, seguía en terapia. Trabajaba medio tiempo en una librería. Mi mamá me dijo que no quería hablar de mí. Me pareció justo. Lo importante ya se había dicho. Un día, caminando por el parque donde íbamos con Joaquín los domingos, me di cuenta de algo, ya no tenía miedo de que él volviera. Antes soñaba con eso. Pesadillas donde aparecía en mi puerta, llorando, suplicando otra oportunidad. En esos sueños yo siempre dudaba. Pero ahora no. Si pasara, solo lo miraría con compasión. No por él. Por la mujer que fui entonces. La que pensaba que tener una relación era más importante que tener paz. La que creía que estar sola era peor que estar mal acompañada. La que pensaba que amar era aguantar. Me dolía haber sido esa mujer, pero también me enorgullecía no serlo más. Lo curioso de sanar es que no se siente como en las películas. No hay epifanías. No hay música de fondo. No hay aplausos. Un día simplemente te das cuenta de que estás en silencio. Que ya no duele. Que no pensás en ellos. Que tu energía va a otras cosas. Y eso es poder. Semanas después, ordenando una caja vieja, encontré una carta que Paula me había mandado desde Italia, cuando vivía allá. Hablaba de una plaza parecida a la de nuestro barrio. Decía que me extrañaba. Que aunque no lo dijera mucho, yo era su cable a tierra. Tuve que sentarme. No por emoción. Por el contraste. Esa carta no sonaba a la mujer que había invadido mi casa. ¿Era otra persona? ¿Fue real? No lo supe. Pero sentí algo. Y decidí escribirle. No para retomar nada. Solo para cerrar. Le mandé un mensaje, leí tu carta vieja. Me removió cosas. Solo quería que lo supieras. Estoy bien. Espero que vos también. Me respondió, gracias. No sé bien qué hacer con eso, pero te agradezco. Estoy mejor. Y sí, me acuerdo de esa plaza. No seguimos hablando. No hacía falta. Era suficiente. Semanas más tarde, recibí una invitación a una exposición en Berlín. Una muestra de exalumnos de diseño. No era nada glamuroso, pero alguien me había nominado. Compré el pasaje sin pensar. No como fuga. Como impulso. Estar en Berlín otra vez fue como mirar una versión vieja de mí desde afuera. Ahí estaba la Lía de antes. La que caminaba con una libreta en la mochila. La que soñaba en voz baja. La que no sabía nada, pero lo intentaba todo. Y ahí, sentada sola en un hostal, escribí una promesa. Nunca más voy a dejar que alguien entre a mi vida con cuchillos disfrazados de halagos. Nunca más voy a traicionarme por sostener una relación rota. Nunca más voy a mendigar afecto. Nunca más voy a vivir en guerra. Volví con algo que no tenía antes, dirección. No esperanza. No autoestima. Dirección. Una brújula interna que por fin apuntaba a mí. Sin interferencias. Sin excusas. Sin espectros. Y tomé decisiones. Me mudé.
Dejé el apartamento que había sido escenario de todo. Era un lugar bonito, pero lleno de recuerdos. Me fui a uno más pequeño, con luz, con menos muebles, pero con más silencio sano. Cambié de trabajo. No del todo. Solo el rumbo. Empecé a decir que no, a no justificar cada límite. A poner distancia sin odio. A perdonar sin volver. Y un día, la vi. Paula. En un parque. Llevaba una bolsa de tela. Un libro. Yo tenía mis auriculares. Nos reconocimos. Nos sonreímos. Hablamos del clima. De un local nuevo. Me preguntó si seguía diseñando. Le dije que sí. Me dijo, me alegro. Y seguimos cada una su camino. No hubo abrazo. No hubo llanto. No hubo reconciliación. Pero hubo cierre. Esa noche escribí en mi diario. No necesito que la gente cambie para estar bien. Solo necesito cambiar la forma en que dejo que me afecten. Y con eso, cerré esa etapa. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.